Elon Musk, el hombre más rico del mundo, conocido por encantarle la polémica o por lo menos estar envuelto en ellas más de lo que debería, recientemente se ha hecho el dueño de Twitter. Lanzó una encuesta en la misma red social del pajarito azul donde preguntaba si debía dejar el cargo de director ejecutivo de la red social. Lo más llamativo fue la respuesta a la que se inclinó la mayoría. Si deseas saber cuál fue la respuesta de los usuarios y la verdadera razón de por qué se realizó esta encuesta, ¡corre! Busca algún snack y ponte cómodo. Bienvenido una vez más a Espacio Musk. La adquisición de Twitter por parte de Musk en octubre del presente año, por el valor de $44.000 millones, ha estado marcada por el caos y la polémica, y algunos inversores se preguntaron si él está demasiado distraído para dirigir también adecuadamente Tesla, en el que participa personalmente en la producción y en la ingeniería. Los llamamientos de Wall Street para que Elon Musk dimitiera habían ido en aumento durante semanas y recientemente incluso los inversores de Tesla han cuestionado su enfoque en la plataforma y una clara desconfianza. Los usuarios de Twitter Inc. votaron a favor de que Elon Musk renunciara a su cargo como jefe de la plataforma social en una encuesta que el empresario multimillonario dijo que respetaría. Esta fue una fuerte reprimenda a su caótico mandato de menos de 2 meses desde que asumió el cargo. Alrededor del 58% de los 17,5 millones de votos emitidos estaban a favor de que Musk se retirara del papel de liderazgo. En respuesta, las acciones, especialmente las de Tesla, se tiñeron de rojo y llegaron a perder alrededor del 3% hasta cerrar sobre $149,5. Si Musk presta atención a los resultados, marcaría el final de 63 días caóticos al mando, lo que implicó despedir a altos ejecutivos, eliminar aproximadamente a la mitad de sus empleados y asustar a los anunciantes. El que también es director ejecutivo de Tesla Inc. y Space Exploration Technologies Corp., ha dedicado gran parte de su tiempo desde que adquirió Twitter el 27 de octubre al servicio de redes sociales, generando críticas por sus abruptos cambios de política y el descuido de sus otros negocios, donde Tesla ha sido la más afectada. No es la primera vez que Musk pide opiniones corporativas importantes a los usuarios de Twitter. Realizó una encuesta entre sus seguidores sobre si restablecer la cuenta de Twitter de Donald Trump y le permitió volver al día siguiente. En este caso, los votantes tendrán que esperar a que se materialice su petición, pero Musk ya ha anunciado que renunciará como CEO de Twitter. No lo hará de forma inmediata, pero sí ha dejado por escrito que esta es su intención. Musk dimitirá como CEO, pero seguirá a cargo. La decisión de Musk es que dejará de ser el CEO de Twitter, pero seguirá siendo el dueño de la compañía y seguirá teniendo cargos de responsabilidad. Así lo ha descrito él mismo. Renunciaré como CEO tan pronto encuentre a alguien lo suficientemente inocente como para aceptar el puesto. Después de eso, solo dirigiré los equipos de software y servidores. La renuncia como CEO es por tanto hasta que encuentre un sustituto. Posteriormente, Musk quiere centrarse en los departamentos más técnicos de la compañía. No hay ningún sucesor claro. Nadie quiere el trabajo de conseguir mantener Twitter con vida. No hay sucesor, explicaba Musk. Pese a que se ha visto a Musk con distintas personalidades, todavía no hay ninguna información clara que apunte a alguien que tenga grandes posibilidades de convertirse en el CEO de Twitter. Se llegó a apuntar al propio Jack Dorsey, ex CEO y fundador de Twitter, para que volviera a ser responsable, pero todo son conjeturas. Pero que no nos engañe, Musk lleva buscando CEO desde hace tiempo. Musk parece gestionar Twitter a base de encuesta, pero lo cierto es que sus planes no son tan improvisados como pueden parecer. Según explica CNBC, Musk lleva en la búsqueda activa de un CEO desde hace tiempo, antes de la propia encuesta. En noviembre ya expresó lo siguiente: espero reducir mi tiempo en Twitter y encontrar a alguien más para administrar Twitter con el tiempo. Previamente, en varios tweets de seguimiento, Musk había sugerido que hablaba en serio acerca de irse e hizo una vaga amenaza sobre el futuro de Twitter si lo expulsan. Como dice el refrán, ten cuidado con lo que deseas, ya que podrías conseguirlo, tuiteó Musk. Desde que compró Twitter por $44.000 millones, asumió el cargo de CEO a finales de octubre. Musk ha pasado de una controversia a otra. Un resumen breve e incompleto de todo lo que ha hecho Elon sería el siguiente.
despidió inmediatamente a varios altos ejecutivos y aproximadamente a la mitad del personal de Twitter. Luego le dio un ultimátum al personal restante de que tenían que hacer un trabajo extremadamente duro o irse, y otros 1000 empleados se fueron. Este mismo hombre ha despedido a empleados que discreparon abiertamente de él y nombró y avergonzó públicamente a los ex empleados que estaban involucrados en difíciles discusiones de moderación como parte de los archivos de Twitter en curso. Musk también detuvo y volvió a iniciar un sistema de verificación que cuesta $8 por una marca de verificación azul y que inicialmente condujo a la suplantación de cuentas. Elon ha cambiado con frecuencia las reglas de Twitter por mandato ejecutivo y sin previo aviso, prohibiendo el acceso a las personas que violan las nuevas reglas, incluidos varios periodistas de tecnología y una cuenta que rastreaba su avión. Se ha involucrado profundamente en las guerras culturales, permitiendo que algunas de las cuentas permanentemente prohibidas de la plataforma vuelvan a funcionar, incluida la del expresidente Donald Trump y muchas personas que habían estado involucradas en información errónea, teorías de conspiración o discursos de odio. Mientras tanto, muchas marcas han estado eliminando su publicidad de Twitter. Musk ha declarado con frecuencia que las finanzas de Twitter son nefastas. ¿Qué opinas sobre todas estas cosas? ¿Crees que Elon lo esté haciendo bien con Twitter? Déjanos conocer tu respuesta en el buzón de comentarios. Y es que Musk ya ha tenido la oportunidad de otorgarle el puesto de CEO a otros, como es el caso de George Holtz, alias Gerhard, el famoso hacker que con solo 17 años rompió por primera vez la seguridad del iPhone y la consola PlayStation 3. Se ofreció con Elon Musk para trabajar 3 meses gratis con el objetivo de arreglar Twitter. Sin embargo, ha durado poco la trayectoria, ya que este también ha decidido abandonar la red social. 3 días después de anunciar su llegada, Holtz dijo que Musk le había encargado 2 cosas y que efectivamente tenía 12 semanas para terminarlas: arreglar la búsqueda de Twitter y arreglar la ventana emergente que puedes ver si te desplazas por la red social mientras no has iniciado sesión. Agradezco la oportunidad, pero no creí que pudieran tener un impacto real, escribió. También dijo que era triste ver su GitHub marchitarse. Lo llamativo de este caso es que Holtz publicó una encuesta sobre su permanencia en Twitter que competía con la encuesta de Musk. Sin embargo, los usuarios votaron a favor de que Holtz no dimitiera como becario y se preguntaba si podría tener algún impacto duradero en la empresa. Pese a esto, ha decidido también marcharse, aunque no sabemos si con el trabajo al 100% completado. Con todo esto sobre la mesa, parece que los tiempos convulsos para Twitter no cesan y seguirá estando en los titulares mediáticos por bastante tiempo. Ahora toca elegir quién toma el control como director ejecutivo de la plataforma. Por otra parte, tenemos la pregunta: ¿por qué Elon realizó la encuesta? Sin embargo, el hecho es que Musk sabía cuáles serían los resultados y tiene la intención de usar el voto como justificación para una decisión que tomó hace mucho tiempo. Al plantear la pregunta de quedarse o irse en una encuesta en línea, el empresario se presentó a sí mismo como un jefe magnánimo que escucha a sus lectores. En realidad, está tejiendo una narrativa sobre su próxima renuncia como CEO de Twitter para que se adapte a sus deseos de regresar a Tesla. Al menos esto es lo que muchos opinan al respecto. Si te ha gustado este video, no lo dudes y déjanos tu like. Y si aún no te has suscrito a Espacio Musk, ¿qué estás esperando? Aún estás a tiempo. Solo clica el botón rojo y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Recuerda que subimos contenido nuevo cada semana. ¡Hasta la próxima!